Bueno, buenos días a todas y a todos. Un gusto de poder hoy estar presente compartiendo con ustedes este espacio. Gracias a la UNAM, gracias a la dirección y fundamentalmente gracias a ustedes con los cuales voy a poder compartir este espacio. Un espacio que pretendo sea una conversación, sea un diálogo que nos rete, que nos desafíe. El señor rector dio como algunas señales importantes que los jóvenes nos estaban diciendo. Yo voy a tratar de conectar algunas de esas señales y plantear otras que puedo compartirles a partir de la investigación. Y recién pensaba un poco en lo que nos pasó, ¿no? El corte de la luz, y digo, ¿cómo puedo relacionar esto para empezar mi conferencia? Porque es un hecho importante que la incertidumbre hoy nos transforma. Y pensaba en algunos gestos que hoy ocurren en nuestras escuelas con nuestros adolescentes, ¿no? Esto se podría haber tratado de un pequeño sabotaje para tener un pequeño tiempo más para distraerse, divertirse. ¿Cuántas veces nuestros jóvenes nos hacen este tipo de cosas en la escuela para distraer el tiempo de no estar en el aula, ¿no? Por otro lado, muchos de ustedes, y espero que así no sea, hoy me van a tener que soportar una hora hablando y cuando mucho eso de aguantarme, ¿no? Como dicen los jóvenes. Y otro caso hubiera sido que al corte de luz todos se hubieran ido y nadie viniera a la conferencia. Estas tres situaciones hubieran sido como fantásticas para poder matizar un poco y ver lo que acontece en el ámbito de lo educativo. Aunque nos causa risa en la escuela, estas cosas también acontecen con cosas menores o cosas mayores. Por ello elegí como para compartir con ustedes una frase de inicio de Jorge La Rosa, porque me parece que nos valemos mucho de las palabras en nuestros ámbitos que dicen. Yo creo en el poder de las palabras, en la fuerza de las palabras, en que nosotros hacemos cosas con las palabras y también en que las palabras hacen cosas con nosotros. Por eso actividades como elegir palabras, cuidar las palabras, inventar palabras, imponer palabras, transformar palabras, jugar con las palabras, no son actividades huecas, no son mera palabrería. Con esta intención quiero compartirles esta conferencia en torno a este rol del maestro en este siglo, el siglo XXI, en nuestro rol, pero fundamentalmente plantear algunas cuestiones de diagnóstico y por otro lado algunas cuestiones que tienen que ver con retos y desafíos. Por ello, en esto de qué compartir, primero quiero presentar algunas notas diagnósticas breves, sumándome al diagnóstico, digamos, preciso que hizo el señor rector y agregando algunas notas para seguir abundando en la discusión en el día de hoy. Por otro lado, plantearle algunos principios como esos faros que nos pueden estar indicando por dónde ir para poder mejorar nuestras prácticas en este complejo y controvertido, yo diría, escenario de lo social, de lo político, de lo cultural, de lo tecnológico, de lo científico, que hoy nos está atravesando de una u otra manera. Y por último, dejarle como algunas recomendaciones que surgen fundamentalmente desde la práctica, desde la acción, no solo de la investigación, sino también del accionar educativo, fundamentalmente trabajando en mi país en escuelas secundarias y escuelas medias y medias superiores en el territorio. ¿Cómo lo voy a compartir? Lo voy a tratar de estar compartiendo con ustedes a partir de mi intervención. Me voy a acompañar con algunos videos también para traer algunos testimonios y ponerlos en diálogo con nuestras propias realidades en este mundo tecnológico, que hoy uno cuando da una conferencia tiene que también tener toda una preparación en torno a las TIC, ¿no? Porque como dijo el rector, somos de otra época y todas estas cosas nos ponen con cierta tensión. Pero a mí no se me escapa algo importante. Yo me imprimo siempre mis transparencias, las anoto, y esto no me lo hace la computadora, pero también las uso a los fines de poder comunicar, ¿no? En ese sentido vamos a ir. Y ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Yo creo que a partir de los gestos, lo que podamos dialogar, lo que podamos compartir, no solo en esta conversación, en esta conferencia, sino también en estos días que podamos compartir juntos como tales. Por ello, para iniciar, me parece bueno en esta idea de no quedarnos solo con conocer las cosas, sino fundamentalmente con comprender. Y elegí para comenzar una
una acción que Mahatma Gandhi hizo en Nueva Delhi. Él iba corriendo con un amigo a tomar el tren y cuando iba corriendo pierde una sandalia, pero automáticamente al subir al tren deja la otra sandalia y se sube descalzo al tren. El tren se pone en marcha y su amigo le pregunta. Y acá viene la diferencia entre conocer y comprender. El amigo le dice, ¿por qué te sacaste también la otra sandalia? Y él le contestó. Y acá pido que prestemos atención en nuestras prácticas educativas. Él le contesta que la dejó porque así quien lo pudiera encontrar, iba a encontrar las dos y las iba a poder utilizar. Porque si él se quedaba con una y la otra persona encontraba uno, ninguno de los dos la iba a poder utilizar. Hoy en las sociedades del conocimiento, lo más importante es que nosotros podamos usar el conocimiento, que podamos servir para qué nos sirve. Hoy hay una dificultad muy fuerte en el sistema educativo en que los alumnos no pueden utilizar el conocimiento. Creo que lo interesante es comenzar a buscarle esa beta, y esto no es mercantilista ni capitalista, que todo lo que nosotros sabemos lo tengamos como esos recursos para poder actuar, que nos ayuden en la vida, que estén disponibles para poder transitar y poder hacer esto de la ciudadanía. Por eso, para iniciar, quiero compartirles un video que nos pone en tensión nuestras prácticas, para que podamos ir poniéndonos en sintonía, vayamos pudiendo entrar en el mundo de lo educativo en este espacio. Bueno, no se escucha. Yo creo que hay una crisis con respecto a lo que es la palabra autoridad en general. Y la escuela no deja de ser una caja de resonancia de lo que es la sociedad. Por lo tanto, como se pone en duda la autoridad y cada vez tenemos mucha más información en general de todos los temas, todo eso repercute en la escuela con respecto a: yo lo vi en la tele, mi papá o mi mamá me dijeron, internet, lo que antes a lo mejor era el diario, la radio o la televisión, todo lo que aparece en internet aparece como habilitado y palabra autorizada. Nuestra autoridad se construye también con cómo nos formamos y cómo seguimos formándonos y seguimos actualizándonos. Yo creo que en este momento hay fallas en la preparación de los docentes. Tenemos docentes de nivel medio y docentes de nivel primario que a lo mejor se reciben, por ejemplo, con errores de ortografía. Y vos me decís, bueno, como sos del área de lengua te fijas en eso. Y no, me fijo en eso porque la ortografía va más allá de la materia que des. También la escuela ganaría en autoridad si hubiera cierta cohesión en las materias. Que los chicos no vieran, que los alumnos no vieran las materias como compartimentos estancos. La profesora de biología sabe solo de biología. No, también puede relacionar la biología con otra materia. De hecho, se tiende a trabajar cada vez más en la mayoría de las escuelas en trabajos interdepartamentales, que incluyan más de una materia. Vas a escuchar que muchos docentes decimos, prefiero tener 20 horas de clases seguidas con los chicos y no recibir a los papás. Porque a veces los papás vienen muy bien, con planteos que son razonables, y otras veces vienen, por ejemplo, entrega de boletines, primer trimestre, se hace con papás y con la mayoría de los docentes en este colegio, ¿no? Con la única que tiene problemas mi hijo es con vos, o la única materia que tiene baja es la tuya, y vos después abrís el boletín y tienes 5 bajas. Y decís, no es tan así. A veces la autoridad de los papás quieren imponer una idea que ellos tienen por lo que ven en casa, pero así como nosotros podemos sugerir cómo ayudarlos en sus casas, yo creo que algunos papás deberían respetar el trabajo que se hace en la escuela, que cada vez está más puesto en duda. En ese sentido, yo creo que también, en general, casi todas las instituciones en la sociedad están en crisis, las instituciones políticas, a lo mejor las que se salvan un poco más son las instituciones intermedias, las ONG, pero la escuela es una institución social y también está puesta en duda. Yo no puedo decir, la autoridad soy yo porque soy la profesora de lengua, o la autoridad soy yo porque soy la profesora de comunicación. No, nada que ver.
la autoridad que tengo es, frente a ustedes, estar bien preparada, dar la mejor clase posible, saber del tema. De nuevo, retomo autoridad y conocimiento. Pero la decisión de los chicos o de las familias de darnos lugar, ahí ya es personal. No separar a los chicos desde lo intelectual va por un lado, lo afectivo va para el otro, no. Los chicos son una unidad y nosotros docentes también somos una unidad. Desde la tutoría, o aunque no seas un profesor tutor, acercarte a los chicos desde, bueno, a ver, ¿qué te está pasando hoy? ¿Por qué no cumpliste? No es, no cumpliste, tenés un 1. Que eso en realidad nos quita autoridad como seres humanos. La autoridad se construye también desde el afecto. No podemos venir, somos los que sabemos, porque el intercambio es mutuo. Yo te digo que cada vez más vienen los chicos desde, por ejemplo, lo tecnológico. No soy una analfabeta tecnológica, pero no soy nativa, entonces me tengo que estar permanentemente alfabetizando, y la mayoría de los docentes. Yo creo que los chicos saben muchísimo más desde lo tecnológico que nosotros, del campo tecnológico que nosotros, y ahí el intercambio es mutuo. Pero mi autoridad no se ve menoscabada porque yo no sepa, sino porque esté dispuesta a incorporarlo y aprenderlo. Bueno, a partir de las reflexiones de esta colega que también trabaja en una escuela secundaria y media de mi país, yo podría sacar algunas notas distintivas en torno a esto y ver que en estas clases que nosotros compartimos con personas diferentes, que también hay influencias que va generando el entorno social, el propio entorno escolar. Vemos cómo atraviesan nuestras decisiones los programas oficiales, pero también está la postura de ese propio docente. Vemos la comunicación como eje central para organizar el pensamiento dentro del aula. Por otro lado, eso de que las emociones no quedan en la puerta, sino que ingresan con nosotros y nuestros alumnos también las ingresan al aula. Vemos cómo se combinan distintos materiales, distintos recursos, como así también las distintas mediaciones, las distintas metodologías que vamos utilizando. Y como dice Paz, cada decisión que nosotros tomamos al momento de enseñar como maestros tiene que ver con un estado congruente de todas estas cosas, es decir, no creer que porque incorporo el celular ya cambió mi clase, sino ver cómo cada cosa que yo incorporo, cada cosa que yo hago, toca todo el sistema que hace al sistema del aula para nuestra propia intervención. Por eso me parece bueno plantearles a ustedes estos triángulos que todos los conocemos. El primero, muy conocido por todos, que tiene que ver con el triángulo didáctico, pero yo sostengo, basándome en Engelstrom, que este triángulo ya no alcanza. Hoy hay muchas cosas que en la escuela funcionan bien o no tan bien porque hay normas. Por ejemplo, los 50 minutos de clase, que a veces no nos permiten cerrar una clase y dar continuidad a proyectos e ideas y obturan procesos. Por otro lado, también decir que hay múltiples mediaciones. Hoy no solo utilizamos el pizarrón, el libro, utilizamos el celular, la computadora, este tipo de presentaciones, la tiza, el pizarrón, hoy ya no tanto tiza y pizarrón, fibrón, para poder utilizar pantalla digital, etc. Hay distintas herramientas que tienen que ver fundamentalmente con la mediación y fundamentalmente la perspectiva situada que adquieren nuestras prácticas educativas, contextualizadas. A veces, como yo doy clase acá, no lo puedo dar acá, porque la situación, el contexto es diferente. Esto que digo parece obvio, pero no es tan obvio cuando damos clase. Parece ser que siempre tenemos un único librito para enfrentarnos ante cada una de las situaciones. Hace falta por ahí cambiar algunos chips, algunos libritos, algunas situaciones para poder intervenir más y mejor con nuestros alumnos para que realmente sea un placer para el alumno y sea el aprender y enseñar sean divertidos, como dicen ellos en el encuentro del día de ayer. Por ello me planteo una pregunta que me parece que tiene que ver con esto de cómo aprende el que aprende, pero fundamentalmente centrarme en cómo enseña el que enseña en contextos escolares. Y a mí me parece que hay algo clave que el señor rector y quienes me precedieron dejaron presente, ¿no? Hasta en las propias palabras de nuestros jóvenes.
No nos preocupemos solamente porque nuestros alumnos estén presentes. Yo no me debo preocupar porque esta sala está llena y en otro lugar también están escuchando esta misma conferencia, y aprovecho a saludarlos a aquellos que estén escuchando en el otro salón. Me tengo que preocupar porque ustedes existen, porque ustedes valen, porque ustedes tienen sentido, tienen una identidad, tienen un lugar que yo debo respetar. Es decir, no me preocupo solo por la presencia, sino por la existencia de cada uno con los cuales yo estoy compartiendo. Por eso el gesto, el saludo, el diálogo, el compromiso, la comunicación son cuestiones esenciales en el acto educativo. El acto educativo es fundamentalmente un encuentro entre docentes y alumnos. Y esto es la perspectiva que todos sabemos, que todos recitamos, pero no sé qué nos pasa, que cuando llegamos al aula preferimos utilizar otros mecanismos. Parece que utilizamos todos nuestros mecanismos de defensa para no generar los procesos que requerimos. Y cuando digo, no lo estoy diciendo que yo hago todo esto, estoy intentando cambiar porque la realidad me está convidando todos los días a hacer algo diferente. Yo también soy un docente formado con toda esa mochila, no es que la tengo acá al costado y soy perfecto, no, nada que ver, al contrario, todos los días trato de aprender, de ir cuestionándome cosas. Por eso, para no entrar en números y diagnósticos, que ya aquí se habló, elegí esta frase que es muy conocida, pero la voy a seguir utilizando hasta que aparezca otra, de ciertos colegas y profesionales que dicen que hoy nuestras escuelas, de formas modernas e incertidumbres posmodernas, enseñan contenidos del siglo XIX con profesores y maestros del siglo XX a jóvenes y adolescentes del siglo XXI. Hoy el rector fue muy claro en torno a esto, la brecha generacional que hay para el abordaje de ciertas temáticas. Y digo que también él manifestó en el discurso algunas problemáticas puntuales que hoy en la escuela por ahí no se abordan. Hoy la conciencia global es necesaria. Este problema que ustedes tienen aquí, mis alumnos lo están discutiendo en Argentina y van a marchar el día sábado también en el reclamo por la justicia de estos jóvenes. Y esto me parece que también es importante porque hay que tomar conciencia global de esos derechos que tenemos que defender, que no podemos claudicar. Y esto me parece que también es muy importante para todos pensarlo en esto de la conciencia del globo. Por otro lado, me parece que también es importante el analfabetismo tecnológico. Esto nos impacta mucho. Muchos de nosotros usamos el 5% de las potencialidades que tienen todo este aparataje, digo yo, que nos acompaña en la tarea educativa. Hace falta animarnos a usarlo. No nos comen, nos ayudan, no nos reemplazan. La computadora no me reemplaza, o sea, la voz, la palabra, el encuentro es lo que no tenemos que perder, porque los jóvenes piden eso, piden humanismo en nuestras aulas. Y creo que esto es lo interesante que tenemos que ver, que estos aparatos a nosotros no nos reemplazan. Hoy, si no hubieran dado la luz y hubiéramos hecho con una vela acá, yo podría haber hablado tranquilamente de estas cuestiones con un discurso distinto, seguro y adecuado al momento, pero tengo que poder enfrentar mi tarea educativa. Por otro lado, me parece que hay otros temas que empiezan a ser interesantes, que esto lo agrego a lo que se habló esta mañana. Creo que también tenemos que pensar en una alfabetización económica. Creo que tenemos que conocer más de la economía, cómo funcionan las cosas, para poder comprender un poco de manera inteligente y sensible lo que ocurre en la cultura, lo que ocurre en la política, lo que ocurre en lo científico-tecnológico. Fíjense en el ébola, cómo nos tiene a todos atrapados. Yo me levanto, escucho la noticia, lo tiene, no lo tiene, está sano, no está sano, voy, vengo, me tengo que ir para España, ¿qué me tengo que poner? ¿Vacuna? No, vengo. Todo este tipo de cuestiones, porque no sabemos, somos ignorantes. Y digo, qué bueno como maestro cuando me reconozco ignorante porque puedo empezar a buscar. Entonces me meto en Google y empiezo a buscar, encontré información. Me pregunto si esa información tiene validez, porque hay de todo en el ciclo de Internet. Algunos especialistas dicen que el 50% es válido y el 50% del conocimiento que está en la red no es válido. Entremos a probarlo, entremos a buscarlo, a confrontarlo con distintas fuentes. Por eso, como nota de diagnóstico, quiero dejarle esta frase. No me voy a poner en los números y todo porque no es el objetivo de la conferencia en el día de hoy. Pero particularmente entrando ya de lleno a la enseñanza, que es un poco el eje de hoy, David Perkin, un especialista de Estados Unidos, de la escuela de Harvard, dice que nosotros estamos como acostumbrados a no jugar el juego total del aprendizaje desde el inicio. Creemos que todo lo tenemos que dosificar por parte y si Dios nos ayuda, a lo mejor al final alguien integra algo.
David Perkin dice que nos tenemos que animar a jugar el juego completo del aprendizaje y creo que el docente del siglo XXI tiene que apuntar hacia ahí. Y quiero ser un poquito más preciso en torno a esto y en torno a esta propuesta. Y acá recuerdo algo que mi padre me enseñó, ¿no? Cuando yo quería jugar al fútbol y era muy pequeño, creo que tenía 4 o 5 años, mi papá no me dio primero el reglamento para estudiar, sino me dio la pelota y me puso a correr. Y corría detrás de la pelota, por ahí me sentaba porque estaba muy cansado y no podía avanzar. Pero de entrada mi papá me hizo sentir el juego completo del aprendizaje, que yo podía jugar un partido de fútbol. Pero en ciertos momentos, mi padre, ya un poco yo más grande, me enseñó, porque es lo que recuerdo, me enseñó a patear un penal y ahí me enseñó algunas reglas. Me enseñó a hacer una barrera, una pared, me enseñó a patear el córner. Es decir, me fue dando casualmente y paso a paso, lo que acá dice progresivamente. Es decir, yo puedo plantearle a mis alumnos juegos completos del aprendizaje desde el inicio y no creer que porque lo doy por parte al final va a ver el todo. Desde el inicio el chico puede escribir un ensayo para versión de principiante y muy bien lo demostraron los jóvenes el día de ayer. Ensayos que le digo que algunos tenían el rasgo de un ensayo científico. Con pulirlo un poco más, no eran un simple ensayo de escritura. Con trabajo de bibliografía, vinculando la literatura con el texto del ensayo. Esto es sorprendente, digamos, en nuestros jóvenes, en nuestros alumnos, y ¿saben qué? Ahí hubo un docente detrás. Ahí hubo alguien que estuvo acompañando, que estuvo mirando. Si yo hoy puedo estar hablando aquí, es porque detrás de mí hubo muchos docentes que me dieron muchas cosas. Yo siempre digo con orgullo que repetí primer grado de la escuela primaria, y no por eso tengo ningún estigma ni ningún rótulo, pero tuve detrás de mí una buena maestra en una escuela rural que me brindó muchísimos aprendizajes desde el pluricurso, donde pude aprender a conducir un grupo, donde conduje una asamblea de una cooperativa escolar y ahí tomábamos la palabra, y por eso hoy no le tengo miedo al público, hablo con tranquilidad, ordeno mis ideas, pero ahí hubo una maestra que nos daba el micrófono, de atrás decía, vuelva a empezar porque no se le entendió. Y uno volvía de nuevo a empezar en esa tarea y vamos como construyendo este oficio que uno hoy tiene, que es el oficio de docente, que suma ciencia, suma técnica, pero fundamentalmente suma experiencia. Por eso creo que es posible jugar el juego completo del aprendizaje. Pero en este sentido también los invito en estas sociedades del conocimiento que no enseñemos solamente aquellas cosas que los alumnos pueden adquirir naturalmente por el hecho de vivir. Enseñemos aquello que los alumnos no pueden adquirir en otro lugar que no sea la escuela. Y acá tenemos que empezar a discriminar. A veces nos quedamos solamente recitando los valores. Los pongamos en práctica pero adentro de la escuela. Porque a recitar aprendemos en cualquier lugar. Lo que es interesante es ponerlos en práctica y ahí viene la acción cotidiana, eso que nosotros tenemos que tratar de enseñar en la escuela, lo que el alumno no puede aprender solo. Y una de las cosas que diría, por solo decir una, porque no es la única, es a leer y escribir. A producir un texto oral y escrito no enseña Internet. Está el maestro, está el profesor. Por eso, en toda la educación obligatoria debemos enseñar a producir textos orales y escritos, desde el que enseña arte hasta el que enseña lengua y literatura, que la profesora lo dijo muy bien en el video. Creo que también aquí es importante ver que esta tarea no es simple, sino que es compleja y a su vez también es controvertida. En este sentido, me parece que hoy nuestras prácticas tienen como dos enfermedades, ¿no? La primera enfermedad que tiene, como Perkin la define, la llama la elementitis y por otro lado la acerquitis. Y cuando definimos el tema de la elementitis, él dice que es esta tendencia que tenemos a abordar las cosas de manera atomizada, ¿no? Por materia no integrada, primero tal cosa, luego tal otra. Y nos cuesta ver esa totalidad integrada. Por eso en la escuela muchas veces enseñamos por un lado la historia, por otro lado enseñamos la geografía, por otro lado la filosofía, la astronomía, la física, la matemática, las artes, la literatura. Pero pareciera ser que nada se encuentra. Pareciera ser que yo no puedo enseñar física con literatura. ¿Y cuántos literatos hablan de la física?
y cuántos físicos deberían hablar de la literatura. El arte hoy me ayuda a enseñar las ciencias y varios contextos más que uno puede ir aprendiendo para llegar con el conocimiento de una manera diferente. Pero otra de las enfermedades que él plantea tiene que ver con la cerquitis y pareciera ser que primero hay que dar la teoría y después la práctica. Lo que yo les vengo a contar y a desafiarlos es: pongan primero la acción sobre la teoría y a partir de la acción enseñen la teoría. Es muy difícil que un alumno de secundaria pueda comprender ciertos conceptos teóricos. En el día de ayer escuchaba a unos jóvenes discutir y decían: qué bueno sería que nos den clase, pero con cosas concretas, porque me llenan el pizarrón de fórmula, pero no sé para qué sirven. Lo interesante es poder con los alumnos plantear situaciones donde el alumno pueda amarrar y a partir de ahí dar la teoría. Y esto no implica centrarme solo en el hacer, sino en un hacer que tenga ciencia y que fundamentalmente tenga conciencia. Algunas imágenes que reflejan esto que acabo de decir. Por ello me planteo, como me podría haber planteado otras preguntas y otros interrogantes, los siguientes para compartir con ustedes en el día de hoy. ¿Cómo como docente, porque esta es una preocupación que todos tenemos, podemos hacer los contenidos más accesibles a los alumnos? Y esto no implica ser más bueno o más malo, sino en cómo yo accedo al conocimiento y se lo transmito a mis alumnos de una manera más accesible, de una manera más comprensible. Donde el alumno no solamente esté obligado a conocer, sino que el alumno esté obligado a comprender. Y acá le doy un tip. Yo he aprendido en este tiempo a no explicar tanto y dejar que mis alumnos piensen. Y esto se los digo porque a veces nos gusta acá al frente ser estrellas. Y yo soy estrella cuando realmente los que están hoy acá abajo, en esta mirada, ustedes que están presentes, se llevan algo y me entendieron algo, porque si no, mi estrellato no sirve. Vieron que a veces vamos a algunas conferencias, a algunos lugares, y escuchamos esos profesores que hablan, que son una maravilla, pero termina la clase y decimos: ¿qué nos quiso decir? Nuestros alumnos, nuestros jóvenes también a veces nos perciben así en nuestras propias prácticas. Y por otro lado, cómo motivar a estos jóvenes del siglo XXI, ¿no? Tanto que nos preocupa y nos ocupa como tal. Intentaré dar unas pinceladas y acercar algunas cosas al respecto. Para ello pienso que una de las formas de poder acceder a esto descansa en esta idea de plantearle a nuestros alumnos actividades holísticas desde el inicio, donde los alumnos puedan jugar el juego completo del aprendizaje. Por otro lado, ver que ellos vean que vale la pena jugar el juego. Es decir, mi papá cuando me enseñó a jugar al fútbol me entusiasmaba, y adelante, que vos podés y que vas a ser el Maradona, ahora me diría que vas a ser el Messi. Y así sucesivamente vamos trabajando con algo que me iba motivando, me hacía sentir el deseo de que yo podía. También les digo que no soy nada de eso en la práctica cotidiana, pero en ese momento me parece que es muy importante el estímulo, esa presencia de que valía la pena ir con papá a jugar al fútbol, valía la pena, tenía ganas de ir, a ver cómo logramos esto y para eso vamos a conversar. Por otro lado, mi papá trabajaba las partes difíciles. ¿Cuántas veces me enseñó a patear un penal y me decía que lo pateaba mal porque le miraba la cara al arquero? Que yo no debía mirar la cara al arquero. Bueno, todas estas muletillas que hay en algún momento que uno va aprendiendo ciertos oficios, ¿no? Pero esto era como muy interesante. Por otro lado, la posibilidad de transferencia. Me acuerdo que una vez, ya tenía como 13, 14 años, mi padre me dice: vamos a jugar al fútbol. No, papi, no tengo ganas. No, pero vení, vamos a jugar al fútbol, pero ahora vamos a jugar a la cancha del club, donde no es en pasto natural, sino que es en cemento. Y ahí tuve que transferir porque la pelota corre mucho más fuerte, hay que comportarse de otra manera, hay que aprender otras reglas, hay ciertas cuestiones que me tuve que acomodar. Y ahí me di cuenta que lo que mi padre me había enseñado me servía, pero tenían que aparecer otras habilidades que tenía que construir. Esto también son fenómenos de transferencia interesantes. Por otro lado, descubrir el juego oculto del aprendizaje, es decir, poder enseñarle a los alumnos como yo aprendo. Por eso acá les recomiendo algo que para mí es muy importante. Cuando ustedes razonen en voz alta para que los alumnos los escuchen, porque esa puede ser una pista para que el alumno aprenda.
razonen y digan, me escuchan y yo cuento cómo lo hago. Mis alumnos se ríen porque a veces hago palotes en un costado y vuelvo al ejercicio que tenía. Y ellos me preguntan, ¿por qué hace eso? Porque así no me olvido. Ah, claro, tienes razón, profesor, a veces me olvido lo que tengo que sumar después o tengo que restar. Esto le va ayudando a ellos a tener como pista y estrategias para poder aprender. No se olviden de esto porque está probado por distintas investigaciones que nuestros alumnos quieren conocer nuestra forma de razonar. Y la mejor forma es hacerlo de manera oral, no guardármelo, sino razonar junto con ustedes. Por ello también creo que es importante aprender del equipo y de los otros equipos, como así también no solo siempre ayudar a aprender, a convivir y a emprender. Por eso quiero traerles una experiencia que viene de un contexto totalmente diferente al de ustedes, pero que nos puede ayudar a pensar que es posible en condiciones a veces no muy óptimas de enseñar y jugar el juego completo del aprendizaje. Los invito a ver la experiencia de conectar igualdad, que es la construcción de un cohete. Soy Adolfo Lobo, soy director de la Escuela de Educación Agrotécnica 3151 de la localidad de Payogasta. Estamos en provincia de Salta, 150 kilómetros distante de capital. En el caso de trabajos específicos de uso de netbooks, trabajo algunos programas que tienen incorporadas las netbooks para realizar bajadas de fotos, alguna edición de videos que tienen que ver con proyectos pedagógicos que tenemos dentro de la institución, tipo cohete ecológico, visitas de asociaciones astronómicas y todo eso. Después se trabaja utilizando las netbooks para editar videos, y ese es el uso, digamos, en general que se les viene dando a las máquinas en la institución. Nosotros empezamos el año pasado en realidad con el profe Lobo, profesor de física. Estaban viendo las teorías. Vendría a ser la teoría de Pascal, la tercera ley de Newton. Como no entendíamos, el profe nos dio la idea de hacer cohete. Y ahí con el profe empezó a investigar, todo así. Claro, nosotros investigamos la ley de Pascal, que decía que toda presión ejercida sobre un líquido encerrado en reposo se va a transmitir con la misma intensidad en todos los fluidos. Explicar un cohete sería que cuando el cohete es impulsado hacia arriba, el agua cae en todos los fluidos y en toda dirección va a caer con la misma intensidad. No teníamos ni idea qué hacía un cohete de agua, y decían. El profe ha hecho un cohete de agua, sí. ¿Cómo será eso? En internet investigamos en Wikipedia y después algunas teorías que nos dio el profe y eso. Después ya hay un compañero, el varón, hemos armado el cohete y el aparato vendría a ser con 3 o 2 botellas, botellas de agua, o sea, todo material reciclado, así en la base, manguera, madera, todo eso material reciclado. Y el primer tiro al salir teníamos un inflador chiquito y teníamos los pies. Después de este año hemos hecho ya con un compresor, ya salí. Ya tenía que grabar, pero salió mal y casi le pegamos la cámara. El profe nos dio la idea de presentar en la Feria de Ciencia y nos presentó en cancha. Hemos hecho un cohetecito. Y una NEMO puede ser útil para muchas cosas, por ejemplo, para buscar información más que nada, para ayudar a la tarea. Y si no fuera por internet, capaz que no teníamos ni idea de cómo se hace. Bueno, ahí pudimos ver una experiencia en un contexto donde creo que vieron la cara de alegría de los chicos en torno a la construcción de un cohete, algo que veían que no lo podían hacer,
vieron que fue posible a partir de la combinación de distintos recursos. Es solo una experiencia, es situada, es contextualizada, es en el norte de mi país. Cuando dice 150 kilómetros de la capital, es de Salta, no de Buenos Aires. De la capital de Buenos Aires está aproximadamente a 900 kilómetros, o sea, hay una distancia mayor que 150. Siempre lo explico porque cuando lo presento en otros contextos cree que está muy cerca de Buenos Aires. Y acá fundamentalmente lo que vemos es este directivo, este docente que intenta cambiar de paradigma. Cambiar de un paradigma que está centrado en este rol de estrella de quien enseña, por un rol centrado más en el tema del aprendizaje. Y creo que en esto estamos nosotros, en esto están ustedes, estamos todos los que estamos acá, queriendo pasar de un paradigma donde lo más importante era el contenido a un paradigma donde el desempeño comienza a ser una cuestión muy importante para que nuestros alumnos puedan aprender. Y acá quiero dejarle tres cositas que me parecen fundamentales. La primera, si nosotros queremos cambiar en el siglo XXI nuestras formas de dar clase, no veamos a nuestros alumnos como el obstáculo para poder desarrollar nuestra tarea educativa. Y para eso los invito a que abandonemos la pedagogía del déficit, de seguir buscándole lo que le falta, para pasar a pensar en la pedagogía de la potencia. Es decir, que ellos tienen cosas y hay cosas que les faltan, y para eso estoy yo, para poder ayudar y poder comprender. Por otro lado, me parece que es muy importante corrernos de esta idea de transmitir contenido. ¿Y saben por qué? Porque va a ser imposible transmitir en la escuela y en los años que tiene la escolaridad todos los contenidos. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros alumnos a aprender de por vida. ¿Quién diría que vino el ébola? Hasta los médicos los puso a estudiar, pues ya se habían olvidado de ciertas cuestiones. Y esto va a pasar en distintos campos, y a nosotros también nos pasa con las nuevas ideas. Por otro lado, me parece que es muy bueno tener distintas estrategias. Y yo acá quiero decir algo, porque por ahí con todo esto suena como que el docente se sienta acá y deja que los alumnos investiguen y hagan. Yo apuesto a un profesor que explique, a un profesor que en cierto momento deja estas lucecitas de colores, agarra la tiza, agarra el fibrón y a los alumnos les explica y razona con ellos. Hoy los alumnos reclaman muchas veces esa autoridad pedagógica de decir yo vengo a enseñarte, y para eso despliego toda la artillería que yo tengo para que mis alumnos puedan aprender. Creo que esto es importante también decirlo, porque a veces creemos que con el constructivismo, que con el conectivismo traen cosas nuevas y nuestro rol se desprestigia. Es mucho más fuerte nuestro rol de presencia, no que el alumno hace solo. El acompañar implica en ciertos momentos instruir, en el más sentido literal de la palabra, implica dar clase, implica explicar, para que los alumnos puedan realmente comprender. Todas estas ideas que le quiero compartir están inspiradas fundamentalmente en Perkin y en Gardner y otros autores más que voy a ir nombrando a medida que vaya trabajando. Pero me pareció importante reflexionar un poquito sobre algunas cosas para que no se entienda mal lo que yo estoy diciendo. Primero, lo que yo vengo a plantearle no es ninguna teoría, sino que fundamentalmente desde la experiencia y unido con el aporte de la investigación de lo sociocognitivo, quiero compartirles. Por otro lado, se trata de una serie de ideas, una serie de tips para poder pensar el aprendizaje y la enseñanza en estos tiempos. No vengo a decir esto y lo otro no, sino vengo a decir esto, lo otro, más lo que vendrá, lo que fue, y yo tengo que hacer una buena combinación con sentido. Tengo que decir, como lo digo aquí en la Firmina, enlazarlos. Tengo que enlazar lo mejor de cada uno de los modelos que yo conozco para construir una perspectiva nueva del siglo XXI en este contexto que el rector estuvo hoy describiendo. Y por otro lado, esto se opone, sí, al aprendizaje atomístico y pasivo. Acá el autor y el protagonista es el alumno, donde yo como docente no siempre conduzco, sino fundamentalmente acompaño. Por ello esta frase, que me parece fuerte pero interesante, yo los invito a que como docentes, y yo del día que la escuché, aparecieron cosas muy importantes en mi vida que dice: el mundo sería un lugar mejor si la gente lograra una mediocridad activa, es decir, una actitud positiva para poder conocer en vez de una erudición pasiva, creer que lo sé todo y no tengo más nada que aprender. Por ello, inspirado en alguna teoría, Brunner lo recupero,
porque uno podría decir que yo le puedo enseñar a cualquier alumno cualquier contenido en cualquier etapa. Lo que tengo que hacer es de manera gradual, de manera progresiva. Y para eso se requiere diseñar estrategias de enseñanza. Y yo enuncié anteriormente una serie de principios que ahora voy a tratar de recordar y darles algunas explicaciones, esto de jugar el juego completo del aprendizaje. Y cuando yo me planteo jugar el juego completo del aprendizaje, digo que nosotros podemos enseñar cosas y cosas muy interesantes a nuestros alumnos, pero desde el inicio permitirles jugar el juego, jugar ese juego completo, como yo lo expliqué rápidamente en torno al partido de fútbol. En ese sentido, yo creo que debería plantearles a ustedes que jugar el juego completo del aprendizaje implica fundamentalmente crear algo, implica hacer algo, hacer un ensayo, hacer un relato, hacer un video, hacer una maqueta, resolver ciertos ejercicios, implica poner la acción con sentido en el lugar que yo tengo que trabajar. Y esto me parece que es contundente y es fuerte en el tema de la mirada. Por otro lado, una vez un alumno me dijo, pero también es buscar soluciones. Claro que es buscar soluciones también el jugar el juego completo del aprendizaje. Pero para ello creo que nosotros tenemos herramientas que ya están probadas y están investigadas que todos podemos utilizar. El trabajar por proyectos en la escuela es una metodología que ayuda a esto. El trabajar el análisis de caso ayuda también al planteamiento de juegos completos del aprendizaje, como también el basado en problemas, cuestiones que nosotros en cualquier literatura podemos encontrar para poder ahondar y poder trabajar. Pero jugar el juego completo del aprendizaje implica esencialmente 4 cosas, que esto me surgen de la práctica y lo uno también con algunos aspectos teóricos de estos autores que enuncié anteriormente. Primero, nunca perdamos el foco. Es decir, yo me puedo ir con un ejemplo, pero que el alumno vea que el foco está puesto en el tema, en el problema que yo estoy queriendo abordar. Hoy los jóvenes nos dicen que no tenemos pistas, que ellos no pueden aterrizar, porque un día vengo y le hablo de Maradona y al otro día vengo y le hablo del cuadro de básquet de Estados Unidos, XX, y el alumno por ahí pierde el norte, pierde el foco de la actividad. Cuidado con esto. Otra de las cuestiones que les recomiendo, nunca sigan adelante si ven que sus alumnos no están atentos. Y esto implica fundamentalmente cuando el alumno percibe que está perdiendo el tiempo, mejor cambien de chip, porque seguro que van a perder el tiempo. Y hoy nosotros lo vemos a esto. Dentro de un rato, cuando ustedes empiezan a bostezar y yo quiera correr con la transparencia para terminar, tengo que tomar cartas en el asunto y ver que por ahí hay alguno que ya tiene ganas de irse, ya no me quiere más soportar, se quiere ir. En ese sentido, me parece que es muy bueno desde lo educativo cuando juego el juego completo del aprendizaje, porque a veces se torna aburrido, se torna como que el alumno no encuentra qué hacer. Y vieron que a veces nos pasa cuando damos actividades que vemos que tenemos que mediar de alguna manera para que esto acontezca. Por otro lado, plantearle a los alumnos desafíos posibles. Esto del cohete es un desafío posible. Preguntarle a los alumnos dónde está la química en tu cuerpo también es un desafío posible. No plantearle cosas como ir a la luna, porque seguro que no lo van a poder hacer, lo van a poder imaginar, pero no hacer. Y esto me parece que es importante también decírselo. Y otra cosa que parece ser que en esta escuela nueva del siglo XXI hay que olvidarlo, y yo digo que hay que recuperarlo y mucho, es no dejen de ejercitar, no dejen de repasar, no dejen de volver a explicar, no dejen de preguntarle a los alumnos sobre ese contenido, sobre ese tema que ustedes están desarrollando. Pero a este principio le tengo que acompañar otro que me parece de mucha importancia, ¿no? Este de lograr que valga la pena jugar el juego. Y acá los invito a que todos ustedes piensen en lo que son los enganches narrativos. Eso con el cual yo puedo captar al público. Yo diría que hoy utilicé un ganche narrativo con esa frase de Jorge La Rosa, que nos invita a jugar con las palabras, pero al último dice, no son actividades huecas, no son mera palabrería, sino que yo con las palabras doy sentido, doy contexto y doy texto a una realidad educativa. Y eso puede ser un enganche motivador para ustedes, esa fue mi intención, no sé si lo logré.
Por otro lado, me parece importante recuperar en nuestras clases para motivar a nuestros alumnos el humor. Yo ayer les preguntaba a los chicos que qué le había gustado de mi conferencia, porque conversé con ellos el primer día. Dice, profesor, estuvieron fantásticas las viñetas. El humor es una parte interesante para poder motivar el tema del aprendizaje. Yo creo que de todo el resto que dije no se acuerdan de nada, pero me recordaban la viñeta. Y por otro lado, ¿saben qué me pasó? Esta mañana desayunaba con un colega docente que está por acá, y ¿saben qué se acordaba de mi conferencia de los jóvenes? Las viñetas también. Y eso está interesante porque veo que eso son lo que capta, eso es lo que atrapa y da ganas de aprender, da ganas de poder cuestionarme. Otra de las cuestiones que me parecen importantes es utilizar estos ganchos sobre estos nuevos temas que nos preocupan, la conciencia global, la cultura cívica, los temas sanitarios ambientales y cuántos más, ¿no? Poder trabajar este hecho para que tengamos memoria de lo acontecido con este grupo de jóvenes que hablaba yo esta mañana. Esto que les preocupa tanto a ustedes y a mí también me preocupa, es un hecho social para analizarlo en perspectiva sociohistórica y ver qué pasó en el tiempo con esto, ir para adelante y ir para el futuro. ¿Por qué hoy esto se puede ver de una manera diferente que en otro momento no hablábamos de estas cosas? En este sentido, les pido que pongan mucho acento en esta mirada de destinarle mucho tiempo, y esto también lo compartía en los talleres con los colegas que compartí el día de ayer, al tiempo inicial. Yo cuando inicio una clase, inicio algo, tiene que ser lo más importante, lo que capte, lo que atrape al alumno para que tenga ganas de aprender. Destínenle mucho tiempo a esta situación inicial, así sea en la búsqueda de una imagen, de una historieta, de una película, de un relato, de un testimonio, de lo que yo busque para empezar mi actividad educativa, porque eso los atrapa. Yo digo a los que estudiamos algunas veces química en la escuela secundaria, en la escuela media, nos enseñaban la química paso a paso, ¿no? Por las unidades, la orgánica por un lado, la inorgánica por otro, y hoy esto es muy diferente. Cuando yo le planteo a mis alumnos, ¿dónde está la química en tu cuerpo? Entonces ahí los chicos dicen, ¿tenemos química? Y sí, dice, profe, tengo química porque me llevo bien con ella. Pero uno, posteriormente, enseña otras cosas a partir de ahí. Y vemos que cuando yo ingiero alcohol, comienzo a generar ciertos ácidos, y eso qué me provoca, y el estómago, cómo funciona, y ahí voy enseñando hasta que esta profesora llega a la tabla periódica, y va enseñando fórmulas y va enseñando cosas para poder comprender desde algo propio y cercano a ello el comportamiento y la importancia que tiene conocer y utilizar los saberes de la química para actuar en nuestra propia vida. Por ello también creo que es importante ponerle el acento a trabajar las partes difíciles. Y cuando digo trabajar las partes difíciles, nosotros colegas como docentes sabemos de lo que enseñamos qué es lo más difícil. Y acá le digo algo que seguro se van a reír. No le destinemos poco tiempo a esto, le destinemos el mayor tiempo de nuestra carga horaria. Y lo voy a dar con un ejemplo que lo pensé para ustedes, pensando en la metodología de la investigación que la mayoría que estamos acá estudiamos. Hay dos temas que son puntuales y nuestros profesores le destinan el menor tiempo a la actividad. Formular un problema, enunciar una hipótesis es lo más difícil y nuestros profesores le destinan 1 o 2 clases. El resto están con la encuesta, con la entrevista, que en cualquier libro lo puedo buscar, la puedo probar y la puedo aprender. Profesores, si yo reconozco que esa es la parte difícil, destino muchos juegos completos a resolver problemas, muchos juegos completos al hacer hipótesis, porque sé que es la dificultad de comprensión que van a tener mis alumnos. Y eso yo, como experto del tema, como conocedor de la temática, sé poder identificarlo. Y también estar alerta, porque a veces hay cosas difíciles que nos pueden plantear los alumnos. Y esto es muy simple para lograrlo en este tiempo. En la planificación marco en rojo estos temas, porque siempre vuelvo sobre ellos y sé que sobre eso me tengo que destinar mucho más tiempo del que le puedo destinar a otro tema. Esto es solo un ejemplo. Hay miles de ejemplos que uno podría construir en torno a esta realidad, pero siempre que uno da clase, y los chicos lo piden, porque también lo pidieron en el encuentro, es el tema del ejemplo. A mí me gustaría que los profesores me ejemplifiquen la definición. Es claro poder ir y la utilización del ejemplo para que el alumno sepa en qué puede utilizar ese conocimiento. Como también preguntarles al final a ellos, ¿en qué utilizarías vos lo que yo te enseñé en la vida cotidiana? ¿Para qué te sirve?
Lo pensás, para la clase que viene dialogamos. Ahí hay un fenómeno de transferencia como tal. Por eso los invito a que puedan pensar en esto. Trabajar las partes difíciles nos ayuda mucho a vincularnos con esta idea del error. El error no es una mala palabra, el error es lo posible, el error es natural en el proceso de aprendizaje. Hay que utilizarlo para enseñar. Por eso es bueno que cuando uno se equivoca, pida disculpa y sigamos para que ellos aprendan también esta actitud y no nos vean a nosotros como todopoderosos, como que podemos saber todo, que no nos podemos equivocar nunca. Me parece que eso en clave educativa es muy importante. Por ello también es bueno jugar de visitante, y cuando yo hablo de jugar de visitante hablo de la transferencia, y yo diría que una de las transferencias cercanas, una de las transferencias bajas, como hablan algunos autores, es esta del fútbol que hizo mi padre, de la cancha de césped a la cancha de cemento. Es una situación similar, pero que requiere ciertas adecuaciones, pero que tranquilamente yo me puedo adaptar y transformar, y a partir de la experiencia mejorar mis prácticas. Pero también es bueno en la escuela invitar a los alumnos a que hagan transferencias de que los autores las llaman lejanas o altas. Es decir, cuando yo le pido a los alumnos que comparen el fútbol con el rugby que se juega fundamentalmente en Estados Unidos. Y acá hay cosas que son similares, pero hay cosas que son diferentes, y acá el diálogo implica una comprensión genuina de una manera diferente. Lo explico con este ejemplo para no entrar con un ejemplo específico de una determinada disciplina, pero de estos ejemplos hay mucho. No nos olvidemos que si yo a los alumnos le enseño a sumar 1 más 1 igual a 2, y en la prueba le tomo 1 más 1, seguro el alumno va a poner 2, porque es lo más usual como tal. Lo que hay que retar es a transferencias de vía baja o de vía alta, que esto cada uno lo medirá con cada uno de los grupos en el trabajo. También creo que es importante jugar el juego oculto del aprendizaje. Y creo que esto es interesante porque a veces nosotros a nuestros alumnos no le contamos todo, solamente le contamos lo que queremos saber, y muchas cosas yo me las guardo. ¿Me las guardo dónde? Me las guardo porque no le digo esto a mi gente, porque así yo sigo teniendo el poder. Pero hay muchas cosas que no están escritas en ningún lado y son lindo contarlo. ¿Saben por qué yo estoy hablando de esto hoy acá? Y aprovecho a contar algo oculto, porque esto es lo que tiene nuestra tarea de rica, la tarea docente. Una vez viajo a Colombia a tomar un examen de una tesis doctoral y este alumno rinde su examen, yo muy contento porque le fue muy bien, y cuando uno fue al pollo dándole alimento y ve que crece y crece bien, uno se siente como muy bien porque le da gana de seguir adelante, ¿no? Y él sale y me dice: profesor, tengo un presente para usted, dice, por todo este tiempo que me dedicó para la tesis, pero sé que usted se va ahora al aeropuerto y ya vuela, porque a veces uno tiene estos vuelos rápidos, pero yo quiero que me espere por favor en la puerta, que yo le tengo que entregar algo a usted. Bueno, le digo, pero no es para tanto, en algún momento vuelvo y después me lo dan. No, yo tengo que dárselo a usted hoy. También acá hay una oportunidad interesante. Bueno, yo llego al aeropuerto, hago mi check-in, todo, él no venía, no llegaba, yo estaba mirando el horario porque no tenían que pasar a aduana y todo este tipo de cuestiones, y ya aparece con una bolsita, era un libro, porque cuando lo toco me doy cuenta que era un libro, y me dice algo: esto, profesor, es para usted y es muy importante, yo quiero que no lo abra ahora, ábralo cuando ya esté en el vuelo, disfrute el vuelo y léalo porque así usted me enseñó. Y me regaló el libro del aprendizaje pleno de David Perkin. Esto que yo le estoy compartiendo, eso me hizo a mí rebobinar y recuperar lo que yo le estoy contando a ustedes. Si este alumno no me pone esta impronta, yo creía que estaba inventando la luna. Encontré un teórico que ya lo estaba investigando, que ya estaba buscando datos. Miren qué interesante que es la aventura de conocer. Para mí este alumno es brillante y me quedó con un recuerdo muy, muy fuerte, ¿no? Así que cada vez que visito Colombia voy a parar a su casa, pues nos hicimos muy amigos con sus familias y todo lo demás, porque me parece que es algo que nos toca, algo que nos llena. Ahí hay un fenómeno de transferencia, el alumno fuerte pudo identificar algo que yo no había sido capaz de explicitar cuando explicaba ciertas cosas. Y esto lo cuento porque tiene que ver fundamentalmente de lo oculto. Esto ustedes no lo saben, si yo no lo cuento, ustedes se quedan como decir: Ferreira, qué magnífico, qué es, bárbaro. No, hay cosas
que nos permiten a nosotros ir construyendo nuestros saberes, dando nuestra identidad, dando nuestra perspectiva. Y ustedes piensen que seguro también tienen algunas cosas, nomás que a veces no estamos acostumbrados a verbalizarlos. Siguiendo, creo que esta es una actividad que hoy nos reclama el siglo XXI, aprender a trabajar con otros, no solo en grupo, sino verdaderamente en equipo, a poder potenciar realmente los aprendizajes en talleres, en tutoría de pares, es decir, distintas estrategias que ustedes ya utilicen, pero si la escuela no enseña a trabajar con otros, no va a haber otra institución que lo haga. La escuela es el lugar propicio para mejorar nuestra convivencia y así hemos estado discutiendo también en estos 2 días previos a este congreso con algunos colegas. Creo que es muy importante poner el acento en cómo aprender con otros. ¿Y por qué digo esto? Lo digo desde la propia experiencia. Antes de ir a jugar al fútbol íbamos todos. Algunos éramos aguateros, otro arquero, otro pateaba nomás la pelota, pero nunca llegaba a hacer un gol y otro eran estrellas. Y no había problema en el escenario de lo social. Hoy solamente llega el exitoso. Yo me río con mis hijos porque veo que uno es un nadador extraordinario y particularmente lo veo a él y el hermano dice, papi, yo me ahogo, no puedo, porque nunca, él le dice porque nunca te pusiste a hacer esto, pero el otro porque es exitoso llegó a eso. En cambio, el otro no siguió practicando el deporte para estimularlo. En cambio, al otro lo estimularon, que tenía que ir al gimnasio, que a la mañana tenía que correr, que se tenía que alimentar así, que tenía que hacerlo de esta manera. Está siendo exitoso, pero al resto lo excluyeron. Es como que él no puede nadar. Y su padre tampoco, su madre tampoco. Nosotros no venimos de familia de nadadores, ni en los genes creo que debe haber alguno que haya nadado nunca. Pero esto me parece que es como muy interesante ver cuando podemos dar la posibilidad. Y esto digo que hoy, lo que antes era aglutinador, hoy no está siendo en la sociedad de esta manera. Hay mucha segregación en torno a esta temática, hay mucha discriminación a veces en torno a ciertas actividades. Y en la escuela también se va dando. Por eso, para finalizar y ya irme acercando al cierre, yo los invito con algo que dije en el inicio, a que para poder transformar nuestras prácticas, dejemos en algún momento de ser conductores para pasar a ser acompañantes. Yo también acá recuerdo una anécdota importante cuando aprendí a manejar. Mi papá me sacó y me sentó y me dice, toma nota y mirá lo que hago. Bueno, yo miraba que hacía esto, lo otro, el pie, que esto y que aquello otro. Al cabo de una semana me dice, vení, sentate y ahora salí vos. Por supuesto, no pude arrancar. Tenía dificultades, porque la experiencia es la indicación. Entonces mi papá, en vez de enojarse tanto, tendría que haber sido un buen acompañante y no siempre él el conductor. ¿Saben quién me enseñó a manejar? Mi hermano. Porque a la siesta dice, vos quédate tranquilo, salí conmigo. Pero mi hermano, ¿qué decía? Se sentaba al lado y yo ya iba a conducir y salía. Entonces un día mi papá me dice, me has sorprendido cómo has aprendido a manejar. Claro, pero él dormía la siesta y mi hermano, que era mayor, me sacaba por otro lugar. Digo, llevándolo al campo educativo, no siempre conduciendo, en algunos momentos acompañando. Y si hay algo importante que también sale de la experiencia y que estoy escribiendo sobre ello, nunca delante de mis alumnos, siempre al costado o atrás. Esta metáfora la estoy trabajando, me parece que es muy interesante. A veces el alumno nos ve como que nosotros vamos como muy lejos. Lo interesante es tratar de ir aquí o atrás, metafóricamente lo que estoy diciendo para poder comprender. Así que los invito también a pensar en todos estos principios que recién les acabo de enunciar, pero no me quería ir sin dejarles, como les dije en el inicio, algunas notas que me parece que nos tienen que llevar a poner en marcha nuestra creatividad, nuestro pensamiento crítico, nuestra necesidad de poder colaborar. ¿Y saben qué nos pasa para mí en nuestra cotidianeidad? Que esto que yo dije, creatividad, pensamiento crítico y colaboración, son habilidades que nosotros no tenemos. Tenemos que empezar a ejercitarlas nosotros para poder potenciarlas a nuestros alumnos. Son habilidades que nosotros tenemos que poner en tensión, digamos, como tal. Por ello, para compartirles algunas cuestiones antes de irme, quería que viéramos otro videíto. No sé si el tiempo está bien. ¿Está bien? Perfecto. Ya estoy, un videíto cortito. Vamos a ver un videíto que tiene que ver con los celulares, que por ahí es un problema.
los celulares en el año 2007, pensando justamente a partir de la prohibición que se daba en el aula y que, bueno, justamente la transgresión del adolescente era permanentemente estar transgrediendo la norma. Entonces empecé a pensar de qué manera lo podía aplicar en el aula como un recurso más educativo. Bueno, empezamos con mensajes de texto y bueno, después eso se fue ampliando, llevándolo a la imagen y bueno, con el correr del tiempo también la tecnología fue avanzando, así que los chicos empezaron a tener más móviles con más aplicaciones, entonces bueno, eso nos daba todavía mucho más margen para seguir avanzando, investigando de qué manera utilizarlo. Habitualmente uso el celular para las redes sociales, mandar mensajes y algunos programas más, aparte de juegos. Pero últimamente ya hay programas como la calculadora científica, los programas de fotografía y es genial porque lo puedes usar en el colegio. A veces se lo demoniza el tema del uso del celular en las escuelas, como que es distractivo. En realidad es tan distractivo como cualquier otro elemento que el alumno traiga, como puede ser un mazo de cartas, que de hecho pasa, o en primaria un muñeco articulado. Digamos que el límite siempre es el que lo pone es el docente. Yo primero lo retraté de forma manual, en una hoja, y después la fotocopié y la escaneé. Y luego trabajé con el móvil, con varias aplicaciones y llegué al fin de tener una mejor forma, un mejor resultado. Está bien que nos dejen usar móviles, porque así como hay avances tecnológicos, se lo implementan en la salud, en otras ramas, y yo digo que en la educación también lo tendrían que implementar. Y también porque es una forma de que los chicos se enganchan más. El docente, obviamente, sean las netbooks o sea el celular, siempre no es que se corre la figura del docente, sino que es el que sigue orientando la actividad y el que sigue, y también uno aprende de ellos, porque en lo que refiere a tecnología uno los orienta por ahí en el tema de la netbook o en algunas aplicaciones del celular y ellos a su vez también nos enseñan a nosotros otras cuestiones que por ahí nosotros las desconocemos. Es un aprendizaje mutuo. Tampoco nos estar hablando por teléfono o usando el Facebook como es habitual que uno lo haga porque es distinto, pero usarlo de otra forma, de forma educativa como lo hacemos con la profesora, está bueno porque llama la atención. No es solamente usar lápices y fibras y colores como en otros años, sino que llama más la atención y otros chicos como que van a querer hacerlo. En otros años por ahí nadie se enganchaba tanto porque era un dibujo simple y ahí lo entregábamos y nada más, pero ahora es una base y ya después lo pasas a una tablet o lo pasas a otro celular o a una computadora y lo cambiás y está re bueno eso. Bueno, la utilización del celular en las aulas tiene una parte buena y una parte mala. Por ejemplo, lo que a mí, de mi punto de vista, me parece mal y lo que veo cotidianamente en algunas escuelas es el uso de Wi-Fi en el establecimiento, que es algo peligrosísimo para cualquier alumno o profesor. Esta escuela que no nos brinda Wi-Fi nos deja concentrarnos justamente en el trabajo, no fijándome que estoy llegándome de WhatsApp o qué notificación tengo en Facebook. Ellos se socializan obviamente a través de redes sociales y muchas veces se demoniza el uso de la tecnología como que son más individualistas, que no comparten y no. Ellos comparten en todo momento, inclusive se cambian entre ellos los celulares o las tablets ante la dificultad que tenga alguno de sus compañeros para resolver alguna problemática en la imagen. Entonces se prestan, bueno, también tiene que ver uno para enseñar a que ellos compartan, también tiene que compartir, o sea, yo también les presto mi móvil y mi netbook está a disposición de ellos y entonces es como un modelo a seguir y entre ellos se produce compartir y un trabajo colaborativo en todo el aula. En todo el tiempo están trabajando en grupo, compartiendo colaborativamente, cooperativamente. Entre todos nos empezamos los celulares así, lo pasamos por Bluetooth y cada uno utiliza el celular de otro sin tenerlo. Por ejemplo, un compañero me lo presta y lo tengo yo. No necesito que él esté al lado mío para revisar nada. Cada uno presta sus cosas como si fueran de otros. Ya se acabó el tiempo de que el docente es el templo del saber. De los siglos anteriores, que en la actualidad el docente aprende del alumno y el alumno aprende con el docente. Es aprender con, no ve y
no tener limitaciones cuando los chicos a veces nos dicen algo que sabemos mucho más, que ellos lo saben mucho más, y nosotros decir, bueno, no sé, qué bueno, enseñame, explícame. Me parece que han cambiado los tiempos también de evaluar a los chicos, ya no se evalúa, digamos, lo que se pretende no es evaluar un producto final, sino evaluar un proceso de aprendizaje que implica 3 meses de aprendizaje y de cómo ellos se van manejando en el aula. Y bueno, es muy difícil, digamos, que los que están en el sistema y tienen resistencia a las tecnologías, creo que muchas veces es por temor a que por ahí se vaya de las manos el tema de los límites, y que bueno, ese ejercicio del poder es lo que me mantiene de alguna manera estructurado y seguro de no correr ningún riesgo. Bueno, creo que ahí pudimos ver claramente también otra experiencia que es inteligente y también me parece creativa en el tema de cómo podemos abordar ciertas cuestiones, y me gustaba ver también la docente cómo estaba nerviosa en su filmación, ¿no? Vieron que tenía algo en la mano que también nos ponemos nerviosos los docentes en nuestra propia actividad, como a veces le pasa a nuestros propios jóvenes. Pero aquí anoté algunas cuestiones que, escuchando estos días y compartiendo con ustedes hoy, quiero dejarles para que sigamos pensando en nuestro rol de maestros del siglo XXI. La primera, me parece que es importante que escuchemos a los jóvenes, que escuchemos particularmente a sus familias, que escuchemos a la comunidad, porque a partir de ahí se potencia el tema de los aprendizajes. Estoy diciendo cosas simples a lo mejor, pero que se suman algunos reclamos que por ahí escuchamos de nuestros alumnos y también nosotros de nuestras propias prácticas. Por otro lado, darnos un tiempo para reflexionar como docente. No corran tras la práctica educativa, desen un tiempo para pensar lo que hacen, para ver si realmente genera aprendizaje. A veces como que vamos como burritos tras la zanahoria, corriendo para llegar y hacemos siempre lo mismo y sabemos que no sirve, pero lo seguimos haciendo, porque tal libro lo dice o porque tal otro lo dijo. Reflexionemos sobre nuestra propia práctica. Por otro lado, comprender cómo se aprende. Hace falta recuperar no solamente conceptos de sociología, sino de sociología, de psicología, conceptos vinculados a la pedagogía. Qué bueno que hablemos de pedagogía en las escuelas. Hoy se ha corrido el debate de lo pedagógico de las instituciones. Nuestra gran función es la de educar. Y en ese sentido tenemos que discutir las mejores maneras en torno a lo pedagógico para poder concretar nuestra actividad educativa. Asumir a la educación como un derecho. Esto comienza a ser en su país una gran beta. Nosotros en el sur venimos trabajando por esto y lo vamos acercando a la meta con mucha dificultad, pero la educación es un derecho. ¿Y saben por qué es un derecho? Porque es aquel derecho humano fundamental que nos posibilita la adquisición a los otros derechos humanos. Si yo aprendo a prevenirme ciertas enfermedades, voy a poder cuidarme. Si yo aprendo cuestiones de seguridad, voy a poder cuidarme. Y sucesivamente la escuela es ese horizonte de posibilidades que le abre al ser humano estas posibilidades que estuvimos hablando en el día de hoy. Por eso es importante nuestro rol. Nuestro rol es clave en abrir horizontes de vida. Por eso los alumnos nos quieren ver alegre, nuestros alumnos nos quieren ver sonriente, nuestros alumnos nos quieren ver con un sentido positivo. Y digo, qué bueno que nuestros alumnos también aprendan que a veces nos tienen que ver tristes, que es bueno que podamos compartir lo que cada uno siente, porque no siempre estamos alegres, no siempre estamos joviales para poder desarrollar nuestra actividad, porque somos personas. Vieron que hay una afirmación de uno de los alumnos que dijo, más que docentes yo quiero que sean personas. Y esto es interesante, esto impacta en nuestras entrañas para poder pensar, para poder desafiar nuestra tarea educativa. Y por último, disponer la escuela y la ciudad, y cuando digo la ciudad, la localidad, la comuna, el paraje, para los saberes y la vida. A veces nos quedamos hoy creyendo que enseñar solamente se enseña en el aula, y hoy hay otros espacios. Hoy el rector decía que yo a veces no puedo llevar mis alumnos a un museo, pero virtualmente lo puedo recorrer en la escuela. Y tiene una ventaja,
que no entro y lo veo 2 horas, puedo volver de nuevo a entrar, detenerme, buscar, investigar, buscar en una ficha, ir a otro lugar, cuestionar me da otro tiempo, me da otro espacio interesante en la construcción del conocimiento. Por ello, siempre me acompaña, es uno de mis autores que leo y he tratado de leer todas sus obras, me queda solamente una sin leer, pero ya voy a llegar a leerla en las próximas épocas. Pablo Freire dice una frase que para mí es muy interesante, y las palabras que están en amarillo le pido que las recuperen para su práctica. Todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Las palabras que le quiero dejar son que sabemos, que ignoramos, que aprendemos, y recuperando lo de David Perkin, no nos olvidemos de esa mediocridad activa, es decir, esas personas que sabemos pero no sabemos todo, que tenemos ganas de aprender junto con nuestros alumnos. Hoy, el contexto complejo y controvertido en el cual vivimos nos invita, particularmente nos reta y nos desafía. Por eso, de Argentina, un gran saludo para todos ustedes. Espero haberle dejado algunas ideas para pensar y que este debate enriquezca las sesiones de este Congreso. Muchas gracias.